Importantísima la conversación que vamos a tener ahorita, porque Juan Pablo Arredondo, que es un gran terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia, especialista en niños, en adolescentes, tiene un libro que se llama Mi hijo es gay, una guía para padres. Porque se calcula que entre el 5 y el 10% de la población en el mundo es lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Y hay una gran población lesbofóbica, homofóbica y sumamente confundida sobre las actitudes o actividades que determinan a una persona con estas preferencias sexuales. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado frases como, si juega con una muñeca es que es gay? Si la niña no se quiere poner vestidos es que entonces es lesbiana. Un niño que pasa mucho tiempo en la cocina es gay. Todos estos mitos que creemos son indicativos que hacen o no a una niña o un niño gay, lesbiana o trans. Gracias por tocar el tema, Juan Pablo. Gracias a ustedes. La verdad es que sabemos, yo casi me atrevería a decir que lo de hoy es esto. Porque lo vemos por todos lados, Marta, nos llega por todos lados. Es una lluvia permanente de información, de contenidos, de enfoques, ¿no? Tú sabes, y no me quiero meter con nadie, de verdad, pero esto es una cuestión que tiene un enfoque por el lado religioso, tiene un enfoque por el lado psicológico, tiene un enfoque por el lado más tradicionalista, tiene un enfoque más por el lado pues de más apertura, de una nueva educación, de una nueva formación, de una nueva realidad. Entonces, la realidad de las cosas es que, pues dependiendo de dónde lo veamos, pues Ajá. esto empieza a tener pues un matiz completamente distinto. Y esto nos tendría que llevar a el entendimiento de que nuestras formas de pensar, nuestras formas de concebir no son únicas, no somos los que tenemos la verdad absoluta. Ni son definitorias. Exactamente, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre he tratado de ser un respetuoso absoluto de las ideologías y de las formas de pensar, pero pues también tenemos que saber que si yo en un momento dado lo que yo pienso, lo que yo creo, mis convicciones, mis creencias, si yo en un momento dado exijo y planteo un respeto sobre esas ideologías, pues creo que el mismo respeto tengo que tener yo con eso. Y es por eso que introduzco todo esto desde aquí, porque pues es claro que cuando las cosas no son como yo las vivo y como yo las pienso y como yo las creo, automáticamente las rechazo. Esto pues tiene una nueva tendencia, tiene una nueva forma, tiene una nueva manera de concebirse, no solo a la sexualidad, sino también a la educación en general. Y si nosotros no estamos abiertos a estas nuevas maneras, pues obviamente nos vamos a quedar en estructuras pues muy tradicionalistas, llamémosle así, para no poner un sentido descalificador, solo más tradicionalistas a cuestiones que pues están definidas o definiéndose desde los roles famosísimos. Claro. ¿Qué son los roles? Pues no es otra cosa que aquellas conductas, actitudes o comportamientos que son tradicionalmente dirigidos y enfocados hacia niños o hacia tendencias que son tradicionalmente dirigidas hacia niñas. Pero esto... Tradicionalmente subrayado, ¿eh? Lo estoy diciendo subrayado, completamente claro. ¿Por qué? Porque es lo que marca la tradición. Claro. Oye, ¿no? Ahora, para entender la homosexualidad es necesario conocer 3 conceptos básicos: la orientación o preferencia sexual, la identidad de género y el comportamiento sexual. Indiscutiblemente. Y qué bueno que lo mencionas, porque creo que desde aquí es donde podemos entender y explicar absolutamente toda la diversidad. Toda la diversidad que hay hoy se explica desde estos grandes conceptos. Primero, tenemos orientación sexual o preferencia sexual. Yo les comento a tu público maravilloso, a tus cuentavientes, que esta diferencia entre orientación y preferencia es un tema conceptual que incluso los propios especialistas, los psicólogos, seguimos peleando de si es orientación o si es preferencia. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de preferencia significa que tú prefieres ser de un género o de una tendencia.
O si hablamos de orientación, es simplemente que tú tienes una dirección hacia otro lado. ¿Qué es la preferencia u orientación sexual? Es quién te gusta, por quién te sientes atraído romántica y o sentimentalmente, incluso también sexualmente. Es quién te gusta, tú por quién sientes esta atracción. Si vemos esta atracción y la vemos desde el punto de vista de preferencia, significa que tú eliges que te gusten los hombres o tú eliges que te gusten las mujeres. Por eso, en otro sentido, se habla de orientación, porque no es que prefieras, no se elige, no es me gusta el helado de vainilla, no, ¿sabes qué? Mejor cómete el de limón. ¿Por qué? Porque no es que lo elijamos, es una forma en donde ya hay una vinculación y un trato y digamos, este gusto por personas que son de tu propio sexo, que te hacen homosexual o del sexo contrario, que te hacen heterosexual o que te gustan ambos, que te hacen bisexual. Entonces, la orientación o preferencia sexual es quién te gusta y por quién te sientes atraído. 2, tenemos la identidad de género y es qué tipo de roles son los que a ti te gusta seguir. ¿Con quién te sientes más identificado? Con lo que tradicionalmente, y vuelvo a poner la palabrita, son situaciones que están enfocadas hacia elementos femeninos, hacia gustos femeninos, el rosa, las princesas, los vestidos, el pintarte las uñas, tal vez las cuestiones de Hello Kitty y muñecas y todo lo que tú mencionabas hace un rato, o si tú tienes una identidad de género que va mucho más relacionada a gustos y preferencias mucho más masculinos. En el caso de mujeres, pues obviamente serían a los juegos rudos, el fútbol, el pelo corto, los pantalones, la mecánica y todo aquello que, qué bueno que dijiste, subrayado tradicionalmente, son enfocados hacia los hombres. Y entonces, cuando nosotros tenemos un hombre con identidad de género masculina, pues tendrá una preferencia hacia los gustos masculinos, pero si tenemos un chico con una identidad de género que se literalmente identifica, que se vincula, que se relaciona, que se siente más parecido, que siente un mayor agrado hacia cuestiones femeninas, pues entonces tendrá una identidad de género femenino. O como ahora una identidad de género que es pues no binaria, una identidad de género que puede ser manejado hacia los dos sentidos, etcétera. Y por último tenemos el comportamiento sexual y es, a fin de cuentas, cómo vives tú tu sexualidad. La vives con, digamos, con vinculaciones homosexuales, es decir, te vinculas sexualmente con hombres o te vinculas sexualmente con mujeres siendo mujer o te vinculas con ambos sexos en esta cuestión de bisexualidad o te vinculas a fin de cuentas también con ambos, ¿no? Esto nos genera, Marta, y espero que tu público lo entienda muy bien, nos genera toda la diversidad que hay. ¿Por qué? Porque podemos tener una orientación sexual heterosexual, es decir, alguien, hombre, que le gustan las mujeres, pero se siente identificado con los roles femeninos. Y entonces, pues puede tener rosas, puede tener muñecas, puede tener Barbies, puede tener lo que sea, y tener un comportamiento sexual pues que sea completamente heterosexual. Heterosexual, claro. Y ahí, bueno, podemos tener todas las combinaciones que además a veces se complican muchísimo, sobre todo en situaciones transgénero. Porque entonces, ¿qué pasa si un hombre se convierte en mujer, pero en realidad le gustan las mujeres? Entonces sería heterosexual desde su parte masculina y sería homosexual desde su parte femenina. Entonces muchos dicen, a ver, ¿para qué te pusiste como mujer si te gustan las mujeres? Mejor te quedas como hombre que te gusten como mujeres, pero ahí la identidad de género sería completamente pues dirigido hacia las mujeres. Y entonces, no es el objetivo tal cual de este programa o de esta entrevista hablar de toda esta diversidad, sino hablar mucho más de conceptos que tienen que ver con esta, pues ya ahora horrorosa tendencia a mitificar algunos comportamientos
y hablar de estos mitos y realidades de las personas, ¿no? Vamos a empezar con el primero de 14 mitos. Ok. Me permites, me regreso 2 segundos. Claro. Uno es las teorías sobre la homosexualidad. Acuérdense que aquí tenemos 2 grandes teorías de homosexualidad. La teoría genética, es decir, se nace homosexual y con ciertas tendencias de identidad de género, y hay otra que es la teoría psicodinámica, que marca que pues, el homosexual se hace y que las personas en un momento dado empiezan a través de sus vivencias, gestar ciertas identidades de género distintas a la que pues se esperaría o que tradicionalmente se vería, ¿no? Nos daba esta cuestión también que es muy importante en términos de cómo lo viven nuestros chicos, cómo lo viven nuestros niños, una cuestión que se llama homosexualidad endógena o exógena, en donde esta tendencia exógena quiere decir que yo vivo, identifico esta parte de identidad de género distinta o de orientación sexual distinta o de comportamientos sexuales distintos, pero tengo problemas con eso, no lo acepto. Lo he puesto en términos muy simples, muy llanos, como ser homofóbico siendo homosexual. Pues evidentemente vas a tener un rechazo de ti mismo. Y tenemos la endógena, en donde pues, la persona no tiene absolutamente ningún problema con ninguna de sus condiciones, no tiene ningún problema con ninguna de sus situaciones, ya sea de identidad de género, ya sea de orientación sexual, ya sea de bisexualidad. Es más, la persona las vive, las asume y en verdad no tiene ningún problema con esto. Ahora, ya hablando específicamente de los mitos que pues tienen que llegar con todo esto, pues no podemos decir que el hecho de que un hombre le gusten cuestiones de mujer o que a una mujer le gusten cuestiones de hombre ya lo hace necesariamente homosexual o lesbiana. Sí es cierto que a veces se ignora un poco cómo se llega a una opción sexual de identidad o de orientación o de preferencia, pero bueno, se sabe que pues también a los hombres hoy les gusta cocinar, les gusta cuidar a los niños, les gusta la costura, y no siempre les gusta el fútbol y las cuestiones rudas, y a las mujeres no siempre les gusta Hello Kitty y las Barbies y las muñecas, sino que muchas veces les gusta el balón, el fútbol y cuestiones que son mucho más masculinas, ¿no? El tema de la ingeniería, el tema de la abogacía, que antes eran pues áreas que eran muy, muy destinadas a hombres. Hoy, por supuesto que esto ya no se ve. Vamos a hablar de 14 mitos que debemos dejar de creer que marcan una condición de orientación sexual. Esto creo que tendría que ser el asunto central de todo esto. Esto no marca una identidad sexual, no marca una preferencia sexual, y que pues es lo que nos hace muchísimo ruido a los papás. Uno, los gustos por cuestiones del sexo opuesto. Esto en cualquiera de las modalidades. Ahorita tú sabes que está mucho el tema del anime y de toda esta cuestión del hip hop y todo esto que pues es cuestiones tradicionalmente femeninas. Las chicas adolescentes están muy ligadas a esto, y entonces acaba de llegar un chico que me lo llevan los papás porque le gusta la música coreana y le gusta el anime, y entonces pues ya están con los pelos parados porque el chavito pues temen que sea gay, solo por un gusto, solo por una preferencia que hoy está asociada mucho más a cuestiones femeninas que masculinas. Otro es, bueno, si a mis hijas no le gustan los vestidos y no le gusta el rosa, entonces ya es lesbiana. Sí. Tenemos que entender que hoy tenemos una diversidad muy grande, no solo en la orientación y en la identidad de género o incluso en el comportamiento. También tenemos una cuestión que tiene que ver con cuestiones prácticas, con cuestiones de comodidad. Las mujeres te dicen, es muy incómodo andar con vestido y tengo que estar cuidando que no abra las piernas, tengo que estar cuidando que no me vean, no me gusta la forma en la que me ve las personas o los hombres, y entonces directamente se sienten muchísimo más cómodas con pantalones, con shorts,
y es una cuestión práctica, es una cuestión pues de sentirse simplemente más Claro, y no tiene cómodas. que ver nada con tu orientación sexual, ni con tu preferencia. Absolutamente nada, y que empiezan a haber estigmas en donde incluso en sentido contrario, tú lo sabes muy bien, pues tenemos mamás que forzan a sus hijas a ponerse vestido, las dejan tal vez entre semana, pero el fin de semana sí se tienen que poner vestido como parte de una obligación que la marcan como social o porque así se ven bonitas o porque eso es lo correcto y que pues, rompe con todo esto, ¿no? Oye, qué fuerte, porque yo no sé si ustedes tengan la edad para acordarse de un término que se usaba en mi época. Yo, todos mis cumpleaños eran con la mayoría amigos hombres, era escalar en el bosque de Chapultepec, hacer un picnic afuera, todo era como súper rudo. Y yo me acuerdo que a mí me decían marimacha. ¿Te acuerdas de este término? Completamente, ¿No? O tomboy completamente. en inglés, claro, cuando eras marimacha. Y entonces me preocupa porque hoy en día las mujeres que tienen estas conductas que tradicionalmente se creen masculinas, automáticamente pueden ser vistas como marimachas. Ojo, o los niños que prefieren jugar con muñecas, que prefieren sentarse a tomar el té, que es considerado, comillas, comillas, tradicionalmente femenino, también son automáticamente eh, eh, etiquetados como posible gay. Y que estamos hablando, yo muchas veces me he peleado con este asunto porque, pues, ¿quién marcó esas tendencias? ¿Quién marcó eso que se dice que tendría que ser más de hombres y que se dice que tendría que ser más de mujer? Claro, esto es casi porfiriano y es una cuestión de modales y de modos y de formas, pero es a fin de cuentas marcadas por las mismas personas, por los mismos seres humanos que las vivieron y que las marcaron. Y Claro. hoy, pues los mismos seres humanos las borran y las remarcan de otra manera. Y claro, aquellos más tradicionalistas, aquellos que son un poco más conservadores o un mucho más conservadores, se rehúsan a estos cambios, a estas nuevas modificaciones que pueden surgir de cuestiones pues, que no tendrían más que el sustento de que alguien las planteó y ahora alguien o alguienes las están replanteando. El Claro. más conservador se rehúsa a que esto ocurra, Pero, por ¿no? ejemplo, si naturalmente tu hijo quiere jugar con muñecas y ponerse tus vestidos y pintarse la boca, o si tu niña hace cosas que tú crees que las niñas no deberían de hacer, muchos papás creen que permitirlo es fomentar la homosexualidad. Sí, claro, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque es como esa autorización a irte por el lado que no sería recomendable, correcto, aceptable, deseable hacer. Y entonces te saco de esa situación, pues para no reforzarlo, para que no se haga ese hábito, esa costumbre. Y esto Claro. es algo que, por supuesto, algunos papás les puede poner los pelos de puntas y no aceptarlo desde el minuto medio, a otros que dicen, está bien, si lo quieres hacer, no hay problema, simple y sencillamente te voy educando respecto a las implicaciones que esto puede tener y que pues estés cierto, sabido y preparado para ello. Por eso, Ahora, pero a lo que voy es que si tú lo permites, no significa que tu hijo va a acabar siendo gay, porque tu hijo va a acabar siendo gay si lo es, hagas lo que hagas, y tu hijo o hija no va a ser gay, hagas lo que hagas. claro, es como si tú a un hijo heterosexual le dices que pues tiene que hacer que le gusten los hombres. Y te va a decir, bueno, ¿y cómo por qué? Bueno, porque yo quiero que te gusten los hombres. Espérame, no, a mí me gustan las mujeres. No, es que te deben de gustar los hombres. Pues no, o sea, simple y sencillamente, quien no se cuestione esta situación es aquel que no va a entrar en conflicto con ellos. Y retomo un poco lo que me estás diciendo. Yo creo que aquí lo importante, Marta, más allá de géneros y más allá, y me estoy adelantando tal vez un poco
a las conclusiones, creo que el tema es la aceptación de tu hijo, la aceptación de ese humano completo que es tu hijo y que no tiene que ver con que te cubra a ti o no la expectativa, con que sea como tú quieres que sea o no. Yo creo que el amor, que evidentemente tiene que ser incondicional, nos tiene también que llevar a la aceptación de estas diferencias que puede tener respecto a cómo yo creo que las cosas deberían de ser. Claro, y es más, tenemos una comunidad gay tan grande en este programa que manifiéstense. O sea, ustedes díganme a mí si sus papás pudieron haber hecho algo o dejado de hacer algo para que ustedes no fueran quienes son. Claro. Y de haber sido, que pudiera haber esa posibilidad, yo les preguntaría que también se manifiesten diciendo el grado de afectación que generó. Es decir, cuánto llegó a un punto en que los conflictuaron, los afectaron y muy probablemente los traumaron con esta situación en estos intentos permanentes de tratarte de rescatar, ¿no? Yo acabo de tener hace muy poco el caso de un chavo homosexual en donde los papás tienen literalmente toda la vida intentando quitarle su homosexualidad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues que el cuate vivía con mucho enojo, con mucho resentimiento y que además esté ya muy alejado de los papás porque jamás se sintió aceptado por ellos, porque jamás sintió apoyo de parte de ellos y hoy pues tienen los papás un dolor adicional de un hijo que no se acerca a ellos, que no conviven con él porque pues a fin de cuentas ellos tampoco lo aceptaron y él ya no se siente en posibilidades de acercarse, ¿no? No le quitaron lo homosexual y pues se deterioraron absolutamente todas las relaciones. Las relaciones. Como lo dice Marina Castañeda, que ella en terapia a los papás les dice, ¿quieres que esto sea rápido o lento? ¿Quieres que sea difícil o fácil? ¿Quieres tener a tu hijo en tu vida o prefieres no volverlo a ver jamás? Entonces, porque evidentemente la gran mayoría de los casos acaban aceptando a sus hijos. La gran mayoría. Con la relación destruida, ¿no? Completamente. Regresando del corte, las preocupaciones de, híjole, es que si mi hijo o mi hija se empieza a llevar con gente homosexual, se le va a pegar, se va a acostumbrar, lo va a empezar a ver normal y va a acabar haciendo lo mismo. Cómo expresan sobre su género, dudas sobre su género, sobre su sexualidad, amiguitos, amiguitas, y lo que ustedes quieran añadir a esta conversación con Juan Pablo Arredondo, hablando sobre mitos indicativos o no de un hijo gay o transexual. Al volver, no se vayan. Platicando de algo bien importante con Juan Pablo Arredondo, gran terapeuta familiar, conferencista y autor del libro Mi hijo es gay, una guía para padres, sobre estos mitos que creemos son indicativos de tener un hijo gay o una hija o un transexual. Y aclarando todos estos mitos. Por ejemplo, algo que mucho se dice es amanerado, es gay. Sí, y además la consigna es declaratoria, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de una situación que en algunos casos pudiera representar una sospecha, una creencia, es una declaración y esto lo hace pues mucho más terrible por el tema de los mensajes de desaprobación y de rechazo que estamos manejando. Recuerden que existen pues dos principales o por lo menos más importantes heridas en la infancia, que es uno, el abandono, pues cuando tengo momentos de soledad donde nadie me pela, donde nadie me hace caso, donde no soy importante para nadie. Y dos, tenemos el otro gran trauma, que es el trauma del rechazo. Y el rechazo, pues es una cuestión que marca y que genera huellas y heridas súper importantes. Y el rechazo implica que mis papás no me aceptan en cualquiera de las situaciones, en cualquiera de las condiciones y en cualquiera de las cosas que tengo que ver conmigo. Desde el color de mi piel, mi estatura, cuántas mamás no vemos que rechazan a sus hijos o no los aceptan porque se parecen al padre al cual ahora odian.
porque pues tal vez tienen alguna condición que no es favorable para ellos y entonces empieza a haber rechazo. Y en el caso obvio de pues la homosexualidad y de algunas preferencias y de algunos indicadores como los que estamos refiriendo, generan este rechazo. Y entonces de ahí es donde esta situación marca, no va a marcar que tu hijo esté mal porque le gusten las muñecas o a tu hija porque quiera usar pantalones. Lo que en realidad va a marcar y donde en realidad se van a afectar y que a lo que tú vas a culpar es porque le guste eso, no porque tú no lo aceptes, no porque tú lo rechaces, no porque tú tengas un pleito con lo que estás viviendo con él. Y esto es algo que es bien común encontrar porque automáticamente se atribuye al hecho que mi hijo esté mal, emocionalmente mal, pero poco nos cuestionamos qué estás haciendo tú o dejando de hacer para que tu hijo se sienta mal desde ese rechazo, desde esa no aceptación, desde esa cara de fuchi que haces cuando tu hijo pues decide estar jugando con una muñeca o decide ponerse una, pues tal vez una toalla en la cabeza simulando que tiene el pelo largo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, si tu hijo es aceptado por ti, podrá ser aceptado por cualquiera y trabajará perfectamente también con el rechazo externo, pero si no, pues obviamente lo vas a afectar. Tú lo sabes, Marta, lo hemos comentado, tuve la oportunidad ya de hacer también por ahí algunos programas en donde pues yo no estoy hablando solamente desde el escritorio, desde la teoría, desde lo que marca. Tú sabes, mi hijo Juan Sebastián tiene 25 años, es un tipazo, es un cuate maravilloso y es gay, ¿no? Y él, bueno, pues creo yo que ha recibido la aprobación y la aceptación de toda su familia, no solo de su papá y de su mamá, sino también de tíos, primos, y hoy pues vemos un cuate que no tiene un solo problema con esto y que realmente pues vive su sexualidad de manera libre, de manera natural, lo cual, ojo, siempre tenemos que repetir esto. La homosexualidad no es sinónimo de promiscuidad, no es sinónimo de que son pervertidos, o sea, lo he dicho yo hasta el cansancio, la sexualidad y los valores no están peleados ni tienen por qué estar peleados, tienen que venir completamente en la mano, porque si tengo un hijo, o vamos a ponerle la hija, que es un poquito más sencillo de entender. Si yo tengo una hija que es heterosexual, pues no le voy a permitir que ande de picafrutos con uno y con otro y con otro y con otro, pues porque no lo veo correcto y sobre todo si tiene 15 años, ¿no? Claro. Pero entonces si es homosexual y le gustan las mujeres, entonces sí voy a permitir que ande con una y con otra y con otra y con otra y ande claro. de picaflores todo el tiempo entregándose a todo mundo, ¿no? Claro. Y dime una cosa, hablando de estos indicativos, tú que ya tienes la experiencia, podrías decir, y fíjate cómo te voy a hacer la pregunta, ¿qué es definitorio? Y aún más, ¿es relevante encontrar o no un indicativo? O sea, va a acabar siendo lo que es. ¿Por qué querer adelantarte y adivinar y angustiarte y meterle presión? O sea, va a acabar siendo quien es, lo que sea que sea. Es que sabes que, Marta, creo que tú y yo sabemos muy bien que la forma de digerir las situaciones emocionales, las situaciones que no son como nosotros creemos, este intento por aceptar una realidad tal cual es, que no se parece a lo que yo quisiera, es muy difícil y a veces necesito mi tiempo, necesito mi digestión para hacerlo. Claro. Pero tenemos que entender que esto proviene de la necesidad del padre y de la madre de hacer su propia digestión, no del hijo o de la hija de que tú digieras, ¿no? Claro. En un sentido estricto. Claro. Recordemos que el problema que a veces tenemos con la realidad va a depender directamente de lo cerca o lejos que esté de que eso sea como yo quiero. Cuando está no tan lejos de ser como yo quiero, puedo tener un menor problema sobre esa realidad. Pero cuando estoy muy lejos de que esa realidad sea como yo quiero,
entro en mucho mayor conflicto. Y claro, muchos papás, incluso aquellos que aceptan la condición homosexual de sus hijos, te dicen, es que yo sí lo acepto, pero preferiría que no fuera, Claro, ¿no? Yo sí lo acepto, pero me gustaría más que no lo fuera por todos los problemas que va a enfrentar. Y yo le digo, bueno, ¿qué te parece si empiezas a trabajar los problemas que está enfrentando contigo primero? Porque tú tienes un problema con eso. Y cuando tú tienes un problema con eso, estás transmitiendo a él un problema que pues no es él, es un problema tuyo. Entonces sí es claro que estas cuestiones como, por ejemplo, que un hijo te diga en edades muy tempranas que quiere ser del sexo opuesto, no es necesariamente una cuestión de homosexualidad. ¿Por qué? Porque es probable que haya una mayor identificación contigo, donde se sienta más cercano, donde se sienta más cobijado, en donde crea que las actividades del sexo opuesto son más divertidas o son más agradables o más entretenidas que las que viven su propio sexo. Y entonces esto no es tampoco un indicador necesario de homosexualidad. Hablabas hace un rato de los amaneramientos, los hijos varones que son más femeninos, que tienen estos comportamientos que son más delicados, o, pues como decías tú hace un rato, las machorras, que no, ya, esta no salió, esta va que vuela para ser lesbiana, ¿no? como puse el otro día, que me parece una frase tan linda, nadie nunca debería de avergonzarse o pedir perdón por ser la persona que es. ¿Y sabes qué me quedé pensando, Juan Pablo? Que nunca lo había reflexionado, y es algo que he mencionado muchas veces cuando hablamos de los niños, que es impresionante cómo eh, tomamos validez cuando nos vemos en los ojos de nuestros papás. Esos son nuestros grandes espejos. De ahí viene el que cuando nos echamos de la resbaladilla y nos salió increíble la machincuepa, le decimos, ma, veme, veme. Porque si tu mamá y tu papá te ven, entonces tú tomas una relevancia y una importancia diferente. Parte de lo duro cuando tienes a un papá o una mamá con demencia o con Alzheimer's y que dejan de reconocerte o que te confunden con otra persona, es porque te quitan ese espejeo que es tan importante en toda nuestra vida como hijos. Yo creo que de ahí también nace esa profunda necesidad de que tus papás acepten la persona que eres, porque eso te da una relevancia, una importancia, una validación que no te da y que no te puede dar nadie más. Y los leo a todos en Twitter y lo duro que ha sido para muchos de ustedes manejar el rechazo de su madre con su homosexualidad o de su padre o de su familia. Y no saben cómo conecté con lo que sienten por esto que acabo de contar. Entonces, ¿qué le dirías a todos los que nos están escuchando, que son papás, a lo mejor de hijos chicos o no tan chicos? Porque uno nunca sabe si tu hijo o tu hija va a ser gay o trans. Es importantísimo lo que dices. Hay algo que en psicología se le llama la confianza básica. Y la confianza básica no es otra cosa que ese espejeo que recibimos nosotros de los padres o no, porque ojo, es un espejo que tú recibes, es un espejo que no recibes, o es un espejo que te refleja que no vales, que no eres importante, que eres un fracasado. Yo tengo ahorita un cuate en terapia que justamente estamos trabajando, el que su mamá le decía que era un inútil, que no servía para nada, que era un flojo, que era un irresponsable. Incluso llegaba a decirle, nadie te va a querer. Y hoy el cuate, ¿qué creen? Siente que nadie lo puede querer. ¿Por qué? Porque evidentemente estos mensajes de descalificación fueron lo que le espejearon. Eso fue lo que él vio en este espejo, en estos ojos que reflejan su poca valía. O, a diferencia de otros que no lo recibieron, que podría tener un poco más dirigido hacia este síndrome al abandono que podríamos cargar a toda la vida, o el rechazo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese espejeo adecuado en donde yo soy valioso, soy único, soy irrepetible, soy una persona importante, donde llego a este lugar en donde se me acoge, en donde se me quiere, en donde se me valida,
en donde se me valora, en donde realmente yo soy una persona importante para aquellos que me rodean, eso me da a mí poco a poco esta valía. Si no lo tengo, esa confianza básica se merma y de esa confianza básica se derivan fallas importantes en la confianza en uno mismo cuando dejamos de creer en nosotros, fallas importantes en la seguridad de nosotros mismos cuando dejamos de sentirnos capaces. Por supuesto, la merma en la autoestima es brutal, porque si yo no creo lo que soy, pues evidentemente no voy a quererme o me voy a querer en función de lo que no creo que soy, ¿no? Y esta hace que esta situación de autoestima se merme para derivar en un autoconcepto que puede ser increíblemente pobre de mí mismo o en un autoconcepto que es negativo de mí mismo. Y todo eso, todo esto que acabo de mencionar, se deriva justamente de aquello que tú mencionaste, de esta capacidad que tenemos los papás de brindarles a nuestros hijos este espejeo de protección, de ayuda, de cuidado, de cariño, de aceptación en el que vamos a sostener absolutamente toda nuestra estructura de personalidad y que nos dará la posibilidad de salir bien librados de este mundo con COVID y con pandemia y con rechazos y con situaciones horribles, o pues me impedirá hacer un tránsito de todo esto sano, adecuado, deseable, porque nunca recibí el apoyo y la aceptación de mis papás, independientemente de si se tratan de hijos homosexuales, bisexuales, transexuales, lésbicos o lo que sea. Por eso es que no debemos de centrarnos. Nosotros, Marta, creo que el resumen final tal vez de todo esto o global de todo esto es que nuestros hijos, tú lo has dicho muchísimas veces, me encanta cuando lo dices, nuestros hijos son personas, no son una extensión de nosotros, no son nuestro títere, no son nuestro muñeco, son personas en su totalidad, personas íntegras que tienen, como todos, lados positivos y lados negativos que los integran y que los conforman. Un hijo no es su sexualidad, un hijo no es su orientación sexual, un hijo no es sus gustos, un hijo no es sus preferencias, un hijo es todo lo que todas las personas somos y que tenemos que trabajar justamente en la promoción, como bien lo dijiste ahorita, de que esa persona en su totalidad sea y que no sienta ni vergüenza, ni tenga que pedir perdón absolutamente a nadie por ser la persona que es, porque claro, esa persona es. claro. Juan Pablo, el libro se llama Mi hijo es gay, está como pregunta, es una guía para padres. ¿Qué hacemos aquí? Pues la verdad es que fue muy difícil, Marta, no sé si alguna vez te comenté, hacer este libro, porque la situación de la condición homosexual es súper amplia, es tan amplia como la historia de la humanidad. Entonces, definir hacia dónde íbamos a enfocar este libro fue difícil y bueno, finalmente se decidió que lo íbamos a enfocar hacia la aceptación justamente de la condición homosexual de un hijo. Ese es el objetivo del libro, que los papás trabajen en la aceptación de la condición homosexual y bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante buena acogida porque sí ayuda a los papás a decir, ok, esto es lo que hay, ¿cómo hago yo para poder llegar a ello desde, evidentemente, la aceptación, desde mis capacidades resolutivas, desde el poder no pelearme con eso que mi hijo es, ¿no? Bien, Juan Pablo Arredondo, si alguien lo necesita en su vida, es Juan Pablo Arredondo H en Facebook. En Twitter es JP Arredondo H. Y les voy a pasar el teléfono de WhatsApp para que conecten. Es el 55 27 16 38 47. 55 27 16 38 47. Ahí por WhatsApp toda la información que quieran, todo lo que quieran saber, todas las dudas que tengan. Damos claramente sesiones por online a todos los que aquellos se siguen cuidando y ya también estamos dando sesiones presenciales con todos los cuidados que se requieren. Gracias, Juan Pablo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Bebemundo.